Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos al curso de la red de facilitadores. Este es el módulo 1, donde vamos a hacer una introducción a lo que es la agroecología. A modo de síntesis vamos a presentar algunos de los temas que vamos a estar tratando en el módulo de ahora y que vamos a ampliar después en la clase presencial. Diapo. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre los desafíos que tiene el modelo productivo actual y cómo la agroecología se presenta justamente como una alternativa a ese modelo. Vamos a hacer un repaso histórico de lo que es el movimiento agroecológico en Argentina y para luego pasar a presentar algunas definiciones y miradas de los distintos movimientos que lo integran, intentando buscar justamente la definición de qué o en qué consiste o caracterizar en qué consiste este modelo de producción alternativo y profundizar en los elementos que lo caracterizan y que lo componen. Después vamos a pasar a otra etapa en donde vamos a conversar sobre los conceptos, sobre tres conceptos que muchas veces se presentan como parecidos, pero que no necesariamente lo son, que es agroecología, buenas prácticas agrícolas y producción orgánica. Y por último, vamos a hablar de lo que es la transición agroecológica y algunas de las implicancias. En todo esto es un módulo bastante teórico y la idea es justamente introducir en los conceptos que van a ser retomados a lo largo del resto de los módulos. ¿Pasamos? Bueno, para empezar a charlar un poquito del modelo productivo actual, vamos a arrancar definiendo qué entendemos como modelo convencional, porque es un modelo, es un término que vamos a escuchar mucho a lo largo del curso. El modelo convencional podemos decir que es el hijo o lo que nació de la Revolución Verde y que está caracterizado principalmente por la implantación o el uso de monocultivos, los cuales están asociados a un paquete tecnológico que incluyen, entre otras cuestiones, tenemos agroquímicos, que pueden ser fertilizantes, plaguicidas, y semillas modificadas genéticamente. La característica más importante de este modelo es que sin estos productos, sin estos insumos externos, no es posible garantizar la producción. Este modelo que inicialmente tuvo muchísimos beneficios porque permitió un incremento muy alto de los rendimientos que no tenía precedentes en la historia de la producción, con el tiempo demostró que tenía muchos impactos o aspectos ambientales y sociales que se derivaban justamente de su implementación. En términos ambientales se pueden pensar varios, entre ellos tenemos la contaminación de los cursos de agua superficial por los aportes de nitratos, de fosfatos, de pesticidas, la pérdida de biodiversidad, que no está asociada solamente al uso del monocultivo per se, que ya de por sí implica una pérdida en la biodiversidad del paisaje, sino también al avance de la frontera agropecuaria sobre ambientes naturales como pueden ser bosques, humedales, o sobre otro tipo de sistemas productivos. Y después también los procesos que están asociados a la degradación del suelo, que pueden ser tantos procesos de salinización como de extracción desmedida de nutrientes. Esta problemática, ya lo adelanté, no se limita solamente a impactos ambientales, sino que también tiene muchos impactos sociales. Esto es un modelo concentrado, donde hay muy pocos actores que definen cuál es, en el escenario global de producción de alimentos, cómo opera y cómo funciona, y esto trajo aparejado la disminución de los establecimientos pequeños y procesos de concentración de la tierra. Además, este modelo se caracteriza por tener una muy baja demanda de mano de obra, y eso contribuyó en gran medida a los fenómenos de desarraigo y a la expulsión de los pueblos de los espacios rurales y del ámbito rural en general. En este contexto, que ya de por sí es bastante desafiante, se plantea el conflicto, la necesidad de alimentar a una población cada vez más creciente, pero garantizando o adoptando prácticas y medidas que garanticen la preservación del ambiente, evitando justamente la afectación de los servicios ecosistémicos que son en última instancia de los cuales subsiste y en los cuales se basa la producción de alimentos y la humanidad en general, la subsistencia de la humanidad en general. Esta complejidad se va a incrementar o esta incertidumbre se incrementa también cuando pensamos que estamos insertos en un contexto de cambio climático, en el cual la producción agropecuaria, con todas las variantes o todas las variaciones de clima que se pueden producir de acá a un futuro, van a tener un impacto significativo y poco predecible. ¿Pasamos? Bueno, en este contexto adverso e incierto que estuvimos caracterizando, la agroecología definitivamente se presenta como una alternativa que va a permitir, o que busca permitir, abordar los sistemas que caracterizan las consecuencias o los impactos negativos que se derivan del sistema de producción actual.
intentando superar una histórica dicotomía que se producía entre lo que es la producción de alimentos y el ambiente. Es importante igual hacer una mención que cuando hablamos de agroecología no estamos buscando o no podemos pensar en un conjunto de técnicas o recetas análogas y que buscan reemplazar a lo que fue las que surgieron de la Revolución Verde, sino que la agroecología es mucho más que eso. Es una nueva visión o una nueva forma de intervención de la realidad y lo tenemos que pensar como un cambio de paradigma, como un cambio de perspectiva necesario, en el cual los sistemas agroalimentarios tienen que dejar de ser considerados únicamente por la dimensión productiva o económica para empezar a incorporar todas las dimensiones de la sustentabilidad, que acá incluimos a la económica, a la ambiental y a la social. En la dimensión ambiental, la agroecología lo que propone es poner a la biodiversidad en el centro de la producción y el sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los cuales depende la agricultura en general. En la dimensión social va a buscar una equidad social y económica, tanto intra como intergeneracional. Y en la dimensión económica, el aspecto más interesante es que adopta una visión de largo plazo, que no necesariamente caracteriza a los sistemas productivos o al modelo convencional, en el cual la búsqueda de la rentabilidad no puede comprometer las bases productivas del ecosistema. Todo esto que estamos mencionando tiene una larga trayectoria, el movimiento agroecológico tiene una larga trayectoria tanto a nivel internacional como a nivel local, y mi compañero Ezequiel va a hacer un repaso de todos estos puntos. Bueno, gracias Majo, hola a todos, Ezequiel Weiner. Bueno, tomando lo que compartimos recién, a través de el modelo productivo imperante de la Revolución Verde, que indudablemente persiguió, por lo menos en las manifestaciones, un fin noble, que era intentar solucionar la problemática del hambre del mundo y resolverlo, a través de una tecnificación de la producción, a través de una simplificación de la producción y a través de un paquete tecnológico basado en insumos externos. El modelo de la Revolución Verde indudablemente logró incrementar fuertemente la producción de alimentos. Eso es indudable. Se aumentaron los rindes, aumentaron todos los indicadores en cuanto a producción de alimentos, pero trajo algunas consecuencias que Majo fue enumerando anteriormente, pero me gustaría hacer hincapié en algunas. Por un lado, una consecuencia ambiental importante, que creo que le estamos sufriendo hace un tiempo, que fue a raíz de la expansión de la frontera agrícola, de la incorporación a sistemas productivos más simplificados, que llevó aparejado el desmonte, la tala de árboles, la reducción de sistemas que servían de buffer, de amortiguadores de algunos cambios ambientales. También trajo aparejado, a través de la tecnificación y la simplificación de la producción, trajo aparejado la reducción del número de trabajadores rurales, y también trajo aparejado la reducción o la expulsión de los productores más chicos de estos sistemas productivos, lo que generó un campo con menos productores, un campo cada vez más concentrado, en menos manos, y con muchas personas que vivían de la producción o que se autosustentaban con la producción, que quedaron expulsados de los sistemas productivos. Si bien, como dijimos, es indudable que el modelo de la Revolución Verde trajo aparejado un aumento significativo en la producción de alimentos, el problema del hambre del mundo no solo no se solucionó, sino que se agravó. Lo que queda como muy manifiesto es que el problema del hambre del mundo claramente no es un problema productivo, y sí es un problema vinculado a la distribución de los alimentos. Lo que hay que lograr no es solo
una producción de alimentos, sino una producción de alimentos con gente en el campo que los produzca, que favorezca los procesos de cercanía. Sin entrar en mucho detalle en el modelo de la Revolución Verde, de alguna manera fue el desencadenante a través del aumento de los productos químicos, agroquímicos, fitosanitarios, como los querramos llamar, trajo aparejado que muchas personas del ámbito científico, del ámbito productivo, replanteen de alguna manera y vean estos problemas secundarios, importantes, que trajo el modelo de la Revolución Verde, de disminución de la biodiversidad, se achicaron muchísimo las variedades que se cultivaban en todo el mundo. El modelo de la Revolución Verde hizo eje en 3 cereales principalmente, con poca, y dentro de esos 3 cereales con pocas variedades, entonces hay de alguna manera, una disminución notable de la diversidad genética de los cultivos que producen alimentos, y bueno, ni hablar de todo el efecto que tienen los plaguicidas que se utilizan y los fertilizantes para acompañar esas producciones. La agroecología sale de alguna manera como una respuesta a este modelo de la Revolución Verde, y sin lugar a dudas se basa, se fija, toma conceptos, preceptos fuertemente de la visión holística de los pueblos originarios latinoamericanos, de su concepción de ver integralmente la vida en la Tierra como un solo hecho, desde la Tierra, el cosmos, la Pachamama, pero también toma elementos de distintas corrientes que tienen que ver con una producción distinta al modelo de la Revolución Verde, como puede ser, sin lugar a dudas, toma conceptos de la biodinámica, ahí delineados de alguna manera por Rudolf Steiner allá a principios de siglo, toma conceptos y principios de la producción orgánica, desarrollados por Bedford y Howard en Inglaterra, de la agricultura natural, de Fukuoka en Japón, de la biológica por Chabouzot y de otros autores en Francia, pero centrándonos un poco más en lo que es Latinoamérica, empieza a hablarse fuertemente del término agroecología como paradigma alternativo al modelo imperante, a través de lo que muchos pueden considerar como, si no uno de los padres de la agroecología, que es Miguel Altieri, a través de, ahí a los inicios del 80, el lanzamiento de su libro Agroecología, Bases Científicas de la Agricultura Alternativa. También, muy cercano a eso, la que sin lugar a dudas, si Miguel Altieri es el padre, ella es la madre de la agroecología, por lo menos de mi perspectiva, Anna Previmavesi, a partir del lanzamiento de su libro Manejo Ecológico del Suelo, resaltando la importancia de la biodiversidad biológica del suelo para garantizar cultivos sanos. Esto es desarrollo en Brasil. Después, bueno, tanto Miguel Altieri como Anna Previmavesi han seguido su trayectoria como investigadores y como generadores de conocimiento. También ahí en los 80, principios de los 90, a través de estas problemáticas con respecto al uso intensivo de los agroquímicos, se crea la RAPAL, la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en América Latina, que es un movimiento de ONG y grupos de productores vinculados a esta problemática, buscando soluciones y visibilizando a lo mejor las consecuencias del modelo de la Revolución Verde. También se conforma a los inicios del 90 el MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe, que es una organización que se separa a lo mejor de Infodam, que es la organización tendiente a lo que es la agricultura orgánica, viendo como necesario no solo buscar una producción sana, sino una producción sana con productores, un movimiento que se arraiga en los movimientos de productores, de campesinos, y no persiguiendo un fin de la certificación, sino un fin de garantizar territorialmente los sistemas productivos agroecológicos. También, como otro hecho importante, algún grupo de ONGs
más vinculados al ámbito científico, se conforma el CLADES, que es el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, que tuvo como finalidad empezar a compartir documentación científica vinculada a las problemáticas del modelo de la Revolución Verde y alternativas científicas que se iban desarrollando y fueron dando cuerpo a lo que podemos entender a nivel latinoamericano lo que es la agroecología. A partir de la década del 2000 y en adelante, a nivel latinoamericano principalmente, bueno, el MST, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, un movimiento muy fuerte de trabajadores rurales, toma a la agroecología como una estrategia productiva y de lucha para garantizar sus fines de perseguir un campo distinto a través de una reforma agraria integral que han logrado desarrollar en algunos sectores de Brasil. Se crea también desde el ámbito científico, con Miguel Altieri como referente, bueno, y acá en Argentina, a lo mejor Santiago Sarandón, Mariana Banazas, entre otros, la creación de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Las Naciones Unidas empieza a ver que las problemáticas de la agricultura no se están pudiendo resolver y se están agravando con el modelo de la Revolución Verde y toma la agroecología como una posible forma de encarar esas soluciones a estas problemáticas. La vía campesina también, el movimiento más fuerte a nivel latinoamericano y mundial de productores y campesinos, toma la agroecología como estrategia productiva fuertemente, y también la FAO ve a la agroecología como la forma productiva para intentar resolver la problemática del hambre en el mundo. Ahora centrémonos un poco, si queremos, en lo que fue Argentina, simultáneamente en estas mismas fechas, a partir del 80, algunas un poquito antes, se empieza a ver, se crean un grupo importante de ONG a nivel territorial en todo el territorio de Argentina, que trabajan con el sector de la agricultura familiar, con el sector campesino, y que toman, rescatan y ven a la agroecología como la forma de sostener productivamente la problemática de los productores familiares, de los campesinos, y también como herramienta de resistencia para esta expansión de la frontera agrícola que está apareciendo, los desmontes, entre otras cosas. Bueno, entre ellas Incupo, que es un poquito anterior, está cumpliendo 50 años en estos días, así que es un poquito anterior a la década del 80, pero se suman a ellos INDES, en todo lo que es el norte argentino, CEDEPO, en lo que es acá más en el AMBA, CEPAR en Rosario, CETAR también en el AMBA, la RAOM en Misiones y muchísimas otras más que se anclan en el territorio argentino trabajando fuertemente en lo que es el sector de la agricultura familiar y la agroecología. A partir de la década del 90 se empiezan a crear a nivel institucional distintos programas y acciones vinculados a la agroecología. Se crea el programa ProHuerta, entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un fuerte componente agroecológico y de creación y acompañamiento de huertas urbanas de autosuficiencia, pero tomando la agroecología como la herramienta productiva para ese sector. Se forma la red argentina de agroecología a través de algunas ONGs de las que estaban anteriormente, que dan el pie a la conformación a los inicios del 90 de lo que es el MAEL Argentina, que también, hay que reconocerlo, han tenido un rol protagónico interesante para la creación del MAEL a nivel continental. Argentina fue uno de los países que fortaleció e impulsó la creación del MAEL a nivel latinoamericano también. Bueno, y se crea también el programa de desarrollo, el programa social agropecuario, que tuvo durante muchos años una fuerte impronta agroecológica en todo lo que es el interior de la Argentina. Y también en los 90 se crea la ley de la producción orgánica, y dentro de ello las certificadoras, y con una gran participación de grupos de productores de la provincia de Buenos Aires, lograron crear también una certificadora
no tan comercial, integrada por productores agroecológicos y orgánicos, y bueno, es un hecho destacable porque no es la única a nivel nacional que tiene esa forma. Ya a partir de la década del 2000, a lo mejor grupos de productores más organizados y redes toman también la agroecología como estrategia productiva, a través de la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires, el Movimiento Nacional Campesino Indígena a nivel más territorial de Argentina. Se crea, a través de nuestro ministerio, el programa de Cambio Rural Bonaerense, también con un fuerte componente agroecológico que ha tenido y ha dejado mucha huella en algunas zonas, en el Parque Pereira, Iraola, entre otros, con muchos técnicos muy reconocidos por su trayectoria. También desde el espacio universitario se comienza a validar, a incorporar la agroecología, no solamente dentro de los planes de estudio, como es el caso de La Plata, de Rosario, en cursos de grado y de posgrado, sino también a nivel estudiantil, a través de la Federación de Estudiantes de Agronomía, que toman también a la agroecología como la estrategia productiva para seguir eso. Se crea en el INTA el CIPAF, los institutos de investigación para la agricultura familiar, que tienen fuerte componente agroecológico, principalmente el IPAF pampeano, que desde su concepción nace con la agroecología como línea de fortalecimiento e investigación. Y también es de resaltar que se crea por los 2000, 2007, 2009, la primer certificadora, la primer certificación participativa agroecológica en Bellavista, Corrientes, con el grupo de las 3 colonias, un grupo de productores agroecológicos acompañados, en este caso por INCUPO, y que tuvo un reconocimiento a nivel municipal, del Consejo Deliberante, del INTA y de organizaciones locales de consumidores y de productores. Pensando un poco también ahí ya, acercándonos un poco, en la década del 2010 se crea el área de agroecología dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, hoy Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que ya en el 2020 también creó el área de agroecología a nivel del Ministerio de Agricultura, como un hecho relevante, también ahora con Eduardo Cerdá como referente. Se constituye también la formación del Círculo Argentino de Agroecología, un espacio que surge a través de una maestría con un componente muy fuerte del INTA. Se crea la Sociedad Argentina de Agroecología a través de una vinculación muy fuerte con lo que fue el SOCLA y muchos SOCLA Argentina, pero con un componente de organizaciones e instituciones del Estado que vienen trabajando en la agroecología muy fuertemente, con Santiago Sarandón como referente. El INTA crea la red de la agroecología, la red de AE, donde pone en manifiesto, intercambia un reconocimiento de este espacio y generando espacios de discusión y participación dentro del INTA. Y después organizaciones de productores familiares más vinculadas a los cordones hortícolas, pero también que se extienden en el resto del territorio, toman fuertemente la agroecología como estrategia productiva y la han, en estos últimos años, han puesto de manifiesto muy fuertemente el caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el UT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, también podemos nombrar algunos otros, el Movimiento Evita y tantos otros que en este momento están llevando la agroecología como bandera, como faro a seguir. Se crea también en el interior de lo que es principalmente la provincia de Buenos Aires, pero también extendiéndose a algunas provincias limítrofes, lo que es la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, con Eduardo Cerdá como referente técnico de todo este proceso. Y también, el programa del Foro Agrario Soberano y Popular, que tomó a la agroecología como un eje transversal de todas las discusiones, y también es de resaltar el curso de agroecología desarrollado por el INTA, el MOC, que con sus 2 ediciones, y en este momento se está desarrollando la segunda, tuvieron más de 80.000 inscriptos. Y bueno, solamente para
para ponerlo en evidencia, para mostrarlo, estas son algunas de las grupos o organizaciones de productores de distinta escala, de distinto tamaño, de distintas producciones, que vienen llevando adelante distintos procesos agroecológicos. Algunos son de muchos productores, otras son de menos productores, pero todos son válidos. Todas estas organizaciones han hecho que la agroecología dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires vaya tomando fuerza. Seguramente hay muchísimos que no están acá. Era imposible hacer una diapositiva con todas. Espero que ninguna se enoje respecto a esto. Bueno, ahí, Majo, te voy a pasar seguramente la palabra para esta segunda diapositiva. Bueno, muchas gracias, Cece. Bueno, para seguir un poquito avanzando, tomamos múltiples miradas que están justamente a partir de estos actores que SRCN estuvo caracterizando y que forman parte del movimiento agroecológico, tanto a nivel nacional como internacional. Tomamos algunas de las definiciones que ellos brindan o cómo conceptualizan o cómo entienden qué es la agroecología, y a partir de eso la propuesta es analizar cada uno de ellos y ver cuáles son los puntos en común o en dónde se pone el foco en cada una de estas agrupaciones o en cada una de estas asociaciones y actores. Sin ánimos de profundizar demasiado, podemos mencionar que en el caso de la FAO, por ejemplo, el foco está puesto más que nada en la asociación que hacen de las prácticas agroecológicas como una gestión sustentable de los sistemas alimentarios. Y identifican justamente en las prácticas agroecológicas las tres dimensiones de la sustentabilidad que fueron las que mencionamos antes, la económica, la ambiental y la social. En el caso de Sarandon, por ejemplo, que es miembro de la SOCLA, que ya la mencionó antes Cece, es uno de los académicos argentinos que tiene más trayectoria en la temática. Él, cuando define la agroecología, el foco lo pone más que nada en la dimensión científica de esta práctica, es decir, conceptualizando la agroecología como una disciplina que busca el desarrollo de sistemas agroalimentarios más sustentables. En el caso de la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, que también había sido mencionada antes, sintetiza en gran medida ambas visiones y aparte le suma un componente que es interesante, que es al productor, al agricultor, como un actor clave en la generación de conocimientos, ¿no? Como una confluencia entre el ámbito académico más la producción a partir de la experiencia y del conocimiento local. Pasamos. Muchas gracias. En esta selección de definiciones, que obviamente que no es exhaustiva porque no está para todos los actores, nos pareció muy interesante también traer a lo que es la definición que brinda el Maguela y la vía campesina. En estas dos definiciones, cuando uno las lee, claramente salta a la vista que el foco está puesto en los territorios, en los pueblos, en los saberes, y que estos son justamente considerados pilares fundamentales de las prácticas agroecológicas o del movimiento agroecológico. El aporte que tienen estas definiciones es en el plano social y hablando de las prácticas productivas con una visión colectiva. En estas definiciones, a mi criterio, lo más interesante es que se pone de manifiesto algo que es muy intrínseco de la agroecología, que es que es indisociable la práctica productiva del contexto sociopolítico, es decir, que la agroecología es política, y esto se pone de manifiesto, se nota mucho en toda la participación de los movimientos sociales, muchos de los cuales ya fueron mencionados antes, y cómo la agroecología fue aunando gran parte de las luchas que estuvieron siempre asociadas a la crítica del modelo convencional, ¿no? Podemos mencionar la reivindicación de los saberes populares, la lucha por el acceso a la tierra, el impulso o la necesidad o la lucha por el desarrollo de mercados alternativos, más accesibles, con precios más justos, la búsqueda de la equidad de género. Justamente por estas razones, muchos movimientos han adoptado incluso el enfoque agroecológico como una estrategia para alcanzar la soberanía alimentaria. Bueno, de todas esas definiciones que estuvimos repasando, o que dan cada uno de los movimientos y de las agrupaciones que estuvimos mirando, todas esas diferencias que presentan las definiciones revelan los distintos puntos de vista que tiene cada uno de estos movimientos y la evolución que ha tenido el concepto de la agroecología a través del tiempo. Es interesante pensar que ninguna de todas estas definiciones es única o es correcta,
porque no hay una única forma de definir a la agroecología o de abordarla. La realidad es todas estas miradas juntas y todas ellas conforman las distintas dimensiones de la agroecología. Acá en la diapositiva se ven las tres dimensiones: la agroecología es práctica, la agroecología es disciplina y la agroecología es movimiento social. Como ciencia lo que va a hacer es estudiar principalmente los distintos componentes que van a interactuar en el ecosistema y van a analizar cómo se pueden potenciar justamente para lograr mejores sistemas productivos. En términos de prácticas va a buscar la creación de los sistemas que sean sustentables de manera de optimizar y estabilizar la producción agropecuaria. Y en su dimensión como movimiento social, lo que va a buscar es va a promover la justicia social, va a nutrir la identidad, la cultura, va a promover el arraigo, entre muchas otras dimensiones. Todas estas definiciones igual tienen algunos puntos en común que están buenos que repasemos, y es que, primero que nada, todos comparten que es necesario que la producción agropecuaria, sí o sí, sea más armoniosa con las dinámicas ecológicas. Y entonces lo que se está proponiendo en última instancia es dejar de considerar a la naturaleza como algo que se tiene que dominar, que se tiene que ayornar, que se tiene que acomodar a un determinado objetivo que está imponiendo el hombre, para empezar a considerar todos los elementos que son constitutivos de esa naturaleza como aliados incluso en la producción agropecuaria. Otro aspecto que podemos resaltar y que también comparten estas definiciones es que el rol del agricultor o del productor cambia en relación a lo que es el modelo convencional. El productor pasa a estar en el centro de la escena, cobra mucha fuerza la idea de que el productor tiene que interpretar su sistema, tiene que identificar, abordar, diagnosticar los elementos que los componen para justamente poder actuar sobre ellos. Entonces acá lo que empieza a visualizarse es una valorización de su conocimiento, del saber particular y local que el productor o el agricultor posee. Pasamos de hierro. ¿Pasás ese? Ahí vamos. Bueno, acá lo que queremos contar un poco es cuál es nuestra visión como Ministerio de Desarrollo Agrario en relación a la promoción de estas prácticas, porque nos interesó proponer un programa de promoción de la agroecología a nivel provincial. Y en realidad nosotros lo que entendemos es que la promoción de la agroecología nos va a permitir abogar, es una estrategia para abogar por un modelo de desarrollo rural que sea más sustentable, un modelo integral y más sustentable. De esta manera la agroecología nos va a contribuir o nos va a permitir abordar la emergencia alimentaria, la soberanía alimentaria, va a contribuir a la eliminación o a la reducción del consumo de agroquímicos a nivel provincial a través de la generación de tecnologías de procesos, minimizar el consumo de insumos externos y lograr aparte sistemas productivos que sean más autónomos. También nos va a permitir potenciar el desarrollo de los circuitos locales de comercialización, evitar intermediarios, favorecer los circuitos cortos, favorecer la producción local de alimentos, que es uno de los ejes de trabajo y una de las perspectivas o de las estrategias más importantes que tenemos como gestión. Estimular la repoblación de los espacios rurales como una herramienta también para favorecer el arraigo, y potenciar la organización y las capacidades de trabajo de los sectores populares con énfasis en la economía social. ¿Pasamos? Ahí va, perfecto. Bueno, en esta sección del curso vamos a ver o repasar algunos elementos que son constitutivos de la agroecología y que fueron sistematizados o sintetizados en un documento que elaboró FAO, en el cual los cuales fueron formulados o fueron seleccionados a partir de una serie de insumos que consistieron tanto en las mesas de trabajo, los talleres de trabajo que se llevaron adelante, en los que participaron muchos de los movimientos sociales que habíamos enunciado, muchos de los actores que integran el movimiento agroecológico a nivel internacional, que mencionamos anteriormente. También consultas a expertos, bibliografía. Bueno, a partir de todas esas fuentes se identificaron cuáles son los 10 elementos que constituyen a la agroecología o que hacen a la agroecología. En esta diapo, en esta parte, las primeras que vamos a ver tienen que ver más con las propiedades de los sistemas. En primer lugar tenemos que mencionar la diversidad, que es una de las propiedades estructurantes de los sistemas agroecológicos. Siempre, cuando mayor riqueza y cuanto más complejidad tengan las redes ecológicas en un sistema, más estable va a ser ese sistema y mayor capacidad de recuperación va a tener ante una perturbación. Esa capacidad de recuperación que tiene el sistema justamente es la resiliencia.
Podemos pensar la resiliencia en dos planos, tanto en el plano social como en el plano ambiental o productivo. En este caso podemos traer un par de ejemplos para bajar un poco estos conceptos, que tiene que ver con que, no sé, por ejemplo, un sistema muy diverso va a promover que existe cuantas más actividades productivas convivan en un mismo sistema productivo, en un mismo predio, mayor va a ser la posibilidad que va a tener esa familia o ese productor de tener fuentes de puntos de comercialización y fuentes de ingresos diferenciadas, y esto va a contribuir a la estabilización del ingreso del hogar o del establecimiento productivo. Por otro lado, un sistema que está constituido por animales y cultivos también tiene un menor riesgo del fracaso ante un contexto climático adverso, que puede afectar de manera diferencial a la parte productiva animal como a la agrícola. Después podemos pensarlo más a nivel micro o a nivel más de escala de microorganismos, y podemos pensar que cuanto mayor es la comunidad, o cuanto más grande y más resistente y más diversa es la comunidad de organismos que interactúan entre sí, mayor va a ser la capacidad de ese sistema de autorregular un brote de plagas, y por ende va a ser más resistente al impacto que pueden tener una plaga o una enfermedad. Entonces, todos estos sistemas agroecológicos tienen otra característica que se adiciona a todo esto, que es que permiten o propenden o buscan el reciclaje de los componentes. Y acá se piensa en dos planos. Por un lado, el reciclaje de los componentes va a permitir minimizar la generación de residuos que genera ese sistema productivo, y por otro lado también va a limitar la necesidad de consumir insumos externos. Volvamos al ejemplo de un sistema agrícola que incorpora animales. Entonces en este caso tenemos el uso de estiércol, por ejemplo, como abono. No solamente va a mejorar la estructura del suelo y su fertilidad, sino que también van a reducir la necesidad o la dependencia que tiene ese sistema del uso de fertilizantes externos. Después, en relación a las sinergias, los manejos agroecológicos siempre van a buscar la optimización de las sinergias biológicas, y esto lo que va a tender es a una mejora en la eficiencia en el uso de los recursos, que está vinculado con lo que estábamos hablando recién del reciclaje. Y esta eficiencia justamente es una propiedad emergente que tienen los sistemas agroecológicos, que va a contribuir a que cada vez sean más autónomos esos sistemas. Pasamos. Bueno, en esta parte vamos a apuntar más a lo que tiene que ver con los elementos más vinculados a los aspectos sociales de la agroecología. El primero tiene que ver con la co-construcción de conocimiento. Acá el conocimiento generado en los centros de investigación y los laboratorios o en las unidades académicas siempre tiene que pensarse como algo complementario a la propia percepción y al conocimiento de los agricultores. Esto es algo que ya habíamos mencionado antes. Se tiene que pensar que la agroecología o un elemento constitutivo de la agroecología es justamente el diálogo de saberes entre académicos, profesionales y productores, y es justamente esa sinergia la que potencia la capacidad que van a tener esos productores de llevar adelante su transición y de manejar sus sistemas agroecológicos. Como mencionamos también antes, en relación a todo lo que tiene que ver con los valores sociales o con los valores humanos, las prácticas agroecológicas tienen un fuerte componente social que parte justamente de situar a todos los actores que integran el sistema de producción, pensemos en los productores, distribuidores y los consumidores de alimentos, dentro o en el centro de los sistemas alimentarios. Entonces de esta manera se va a proponer, por ejemplo, atender a las desigualdades de género y a la promoción de sistemas que tengan mayor nivel de autonomía en un plano social y en un plano económico. En relación a las tradiciones alimentarias, la agroecología lo que va a promover son dietas saludables, diversificadas y culturalmente apropiadas. La gobernanza responsable apunta justamente a que la agroecología demanda nuevos mecanismos de participación que sean transparentes e inclusivos en distintas escalas, y acá ahí se pueden incluir, por ejemplo, todos los marcos normativos, todas las políticas, todos los programas que se necesitan para impulsar y para favorecer la ampliación de la escala de estas prácticas o la adopción de estas prácticas. Y en el último punto, que tiene que ver con la economía circular y solidaria, lo que pensamos o lo que tenemos que poner el foco es en que la agroecología lo que está buscando en última instancia es reconectar a productores y consumidores a través de los mercados locales, e impulsando siempre y favoreciendo los circuitos alimentarios y los circuitos
de comercialización cortos. Creo que ya repasamos todos. Bueno, muchas veces los térmicos agroecología y producción orgánica se toman como sinónimos. Y bueno, la idea ahora es ver que justamente tienen muchos puntos en común, pero también tienen ciertas acciones o principios que las diferencian y las hacen que no sean iguales. Como vimos al inicio, la agroecología toma parte de los principios de la producción orgánica, pero no se queda solo con eso. Si nos ponemos a pensar, en general, la producción orgánica lo que trata de favorecer sistemas de producción agropecuarios sustentables en el tiempo, que sean ambientalmente sanos, y tratando de favorecer los procesos biológicos naturales. Entonces, las coincidencias con la agroecología, que por supuesto también persigue esos principios, hacen que además, bueno, coincidan en la restricción del uso de agroquímicos, de potenciar la diversidad biológica, de generar productos sanos, de incrementar la vida del suelo y la fertilidad, y de potenciar ciclos biológicos naturales. Sin embargo, la producción orgánica de alguna manera está también orientada o se ha fortalecido a través de la certificación de procesos agronómicos. Entonces está la certificación orgánica, que son a través de empresas certificadoras que validan lo que realizan los productores, y eso es un costo más para el sistema productivo. La producción está orientada, por lo menos acá en Argentina, principalmente para lo que es la exportación y también para el mercado interno, pero fuertemente para la exportación. Argentina es uno de los principales países productores orgánicos del mundo, de los principales exportadores. Y después, algunas cuestiones que sí toca la agroecología, la agricultura orgánica no necesariamente tiene alguna incumbencia, como por ejemplo, los monocultivos en la producción orgánica no están cuestionados, la utilización de insumos externos, una sustitución de insumos, por así decirlo, de los productos químicos a productos permitidos, es como la base de la producción orgánica también, y todas las cuestiones vinculadas a lo socioeconómico, a la relación y al trato entre el productor o la empresa agropecuaria y los trabajadores, las condiciones sociales del emprendimiento no están cuestionadas en lo que es la producción orgánica. A diferencia de lo que es la agroecología, que sí incorpora y fuertemente, esto ya lo explicó Majo anteriormente, la dimensión socioeconómica, la política y la medioambiental. Para la agroecología no es lo mismo que haya dentro del predio monocultivos. Justamente es una de las formas que la agroecología de alguna manera interpela y lo ve como una producción que tiene que fomentar la biodiversidad, y tampoco permite o valida la explotación de la mano de obra, las desigualdades de género, el trabajo infantil, etc. Después, bueno, como bien dijimos, es una producción que está principalmente orientada al mercado interno, a los mercados locales, mercados de cercanía, que fomenta la biodiversidad, tanto de intrapredial como extrapredial. Tiene algunos sistemas de certificación que se llaman sistemas participativos de garantía o sistemas de garantía participativos, en los cuales no están volcados hacia un fin de una empresa que certifica, sino procesos participativos en los cuales los productores, en general organizados, junto con instituciones y organizaciones locales, generan y validan sistemas que permiten, a través de estos sistemas participativos, dar garantía de los procesos que se llevan adelante
para los consumidores, garantizando que se producen bajo determinados protocolos que garantizan que es una producción agroecológica, sin perseguir un fin de lucro, sino persiguiendo el fin de garantizar este tipo de producción. Y después la agroecología claramente apunta a minimizar el uso de insumos externos como grandes diferencias de lo que es la producción orgánica. De alguna manera podemos decir que toda producción agroecológica, si estuviera certificada, sería una producción orgánica, y no al revés. No toda producción orgánica necesariamente es una producción agroecológica, aunque sí lo puede ser, ¿no? Y después, volviendo a algunas relaciones, y si estamos hablando de lo mismo que era en la parte de los títulos, muchas veces también se confunde que las buenas prácticas agrícolas se acercan a la agroecología, o son la agroecología, o los productores que respetan las buenas prácticas, o los Global Gap, que a nivel internacional sería lo mismo que decir agroecología. Bueno, tomando a lo mejor dos definiciones más grandes desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que las pone a las buenas prácticas como una manera de producir y procesar productos agropecuarios, bueno, de modo que sean sanos, inocuos y amigables con el ambiente, o a través de CASAFE, que es la Cámara de Fitosanitarios de Argentina, que lo ven como un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, pero bueno, básicamente lo que apuntan es a una producción de alguna manera responsable, que tenga trazabilidad, que se haga un manejo que ellos llaman adecuados de los fitosanitarios, que se respeten las normativas vigentes, que se respeten los tiempos de carencia, recomendaciones de aplicación no preventivas, sino a través de monitoreos, un manejo eficiente del agua, manipulación de los alimentos, el manejo adecuado de los animales, el uso de algunos productos más naturales, y bueno, por supuesto todo supervisado por un responsable técnico obligatorio. Está claramente que esto tiene que ser una base. Las producciones en Argentina no pueden no producir todas de esta manera, es la base, pero claramente no es la agroecología. La agroecología no acepta, no permite la utilización de los productos fitosanitarios, al igual que la producción orgánica, y lo que trata justamente es de construir ambientes vivos, saludables, que se autorregulen y que tengan una posibilidad de involucrar a los productores dentro del proceso productivo y no expulsarlos. Las buenas prácticas agrícolas, en general, lo que hacen es como si fuera una base de manejo correcto de los fitosanitarios, no agroecología. Otro tema importante, interesante, que nos obliga también a hablar es lo que es la transición agroecológica. Muchas veces se lo mira desde un punto de vista, de alguna manera, a muy largo plazo. En la agricultura orgánica a lo mejor esto está mucho más pautado. La transición dentro de lo que es la agricultura orgánica es un proceso, es un tiempo en el cual se certifica que la unidad productiva dejó de usar fitosanitarios y es el tiempo suficiente y necesario para que el ambiente se reconstituya. Eso está normado dentro de la reglamentación de producción orgánica, y no es un proceso, sino es un tiempo desde que se dejó de aplicar el último fitosanitario hasta que se habilita como producción orgánica propiamente dicha. Dentro de la agroecología se lo ve de un enfoque distinto, si bien el fin es el mismo, que es el dejar de aplicar insumos químicos, de fitosanitarios. La agroecología lo ve como un proceso, como un trayecto, como un camino desde una producción convencional, que describimos anteriormente, altamente dependiente de insumos externos,
como ser agroquímicos, semillas y un montón de otros sistemas, y por supuesto el manejo, monocultivos, una simplificación de la producción, baja utilización de mano de obra, y bueno, y un sistema con una gran exportación de nutrientes del suelo que solamente se ven incorporados cuando se utilizan fertilizantes para reponer el sistema productivo. Para llegar a sistemas agroecológicos que tienen manejos conservadores del suelo, que se potencia la vida del suelo, un suelo diverso, con una gestión integrada de plagas, con, bueno, ya dijimos, una eliminación de los insumos químicos y una diversidad productiva. Este camino se puede realizar de distintas maneras, como, bueno, favoreciendo procesos biológicos y ecosistémicos que vayan de a poco reemplazando estos sistemas basados en insumos externos químicos y ir reconstruyendo una estabilidad del sistema. Que el sistema se vaya adaptando a través de potenciar la biodiversidad, tanto en el suelo como vegetal, para garantizar estos sistemas que sean más resistentes, más resilientes, como bien comentaba Majo. Gliessman toma la transición agroecológica como en escalones, como en etapas. Una primera etapa la podemos decir como si fuera una etapa de lo que veníamos nombrando como de buenas prácticas agrícolas, de alguna manera, ir reduciendo de a poco la utilización de insumos químicos, incrementando la eficiencia de algunas de las prácticas convencionales, ir de a poco llevando a una reducción de estos insumos externos. Una segunda etapa, que sería a lo mejor una etapa de sustitución de estos insumos externos, entonces salir de los insumos químicos y iniciar un proceso con biopreparados, de ir generando en el sistema productos que hagan menor impacto sobre la vida del suelo, sobre la biodiversidad externa, en insectos benéficos, ir recuperando esa biodiversidad. Como un tercer escalón plantea el rediseño de los agroecosistemas, integrando subsistemas, componentes, generando a lo mejor franjas de biodiversidad funcional, ir recomponiendo el sistema, y por último plantea se me fue la diapositiva, perdón. Plantea un cambio, la cuestión más social, más ética, más de valores de lo que plantea la agroecología. Esto es el enfoque que le pone Gliessman. Seguramente estos escalones están muy bien, pero no necesariamente van a pasar en este orden. En la mayoría de los casos la transición se acompaña de una manera simultánea, va a depender muchísimo de dónde se parte. No es lo mismo partir de una producción ganadera pastoril, de campo natural, que de un feedlot o de una huerta bajo cubierta intensiva de insumos externos, o una huerta a campo abierto con sistemas un poco más menos intensivos en el uso de insumos. Entonces eso va a depender muchísimo de dónde partimos y va a depender muchísimo de la intencionalidad del productor. Seguramente el paso 1, 2 y 3 se van a dar, y el 4 también, simultáneamente, o hasta en orden distintos, y posiblemente algunos de los pasos ni siquiera estén porque ya no están desde donde se parte de la base. Como complemento a esta parte y a este video, en el espacio sincrónico que vamos a tener, vamos a compartir algunas experiencias agroecológicas en Argentina, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires, para después seguir analizando. Nada más esto es a modo de recordatorio. Y bueno, en principio estaríamos cerrando esta primera parte. Majo, no sé si querés hacer alguna palabra de cierre.
No, en realidad agradecerles por haber escuchado todo este video que grabamos y nos vamos a encontrar en el encuentro sincrónico para saldar todas las dudas que pudieron haber surgido. También les van a llegar material de consulta y bibliografía recomendada por si quieren ampliar algunos de los conceptos que fuimos enunciando acá. Y me parece que lo más interesante va a ser las actividades que vamos a plantear en ese encuentro para poder intercambiar y llevar un poquito a la práctica algunos de estos conceptos que fuimos enunciando. Así que, a modo de cierre, gracias por el tiempo y nos vemos el martes. Bueno, hasta luego.